Hola, buen día a todos. Mi nombre es Carla Paola Zaragoza Vázquez. Hoy hablaré acerca de México y su influencia mediática. En el caso de México, la historia está construida por y para los medios. 1968, un año que sacudió al mundo. En México, miles de estudiantes alzaron la voz exigiendo libertad, justicia y democracia. ¿Pero qué dijeron los medios de comunicación? ¿Cómo influyeron en la percepción de este momento histórico? Explicaré brevemente qué fue el movimiento del 68. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en que además de estudiantes de la UNAM y el IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno mexicano. La desigualdad social había aumentado considerablemente debido a las necesidades del desarrollo del capitalismo. El 2 de octubre, un grupo de estudiantes fue reprimido por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, luego de varios meses de manifestación. En el lugar había francotiradores. Los militares iban por los dirigentes estudiantiles. Dispararon contra todo el mitin y murieron muchos estudiantes. El gobierno regente orquestó la matanza para parar el movimiento estudiantil antes de los Juegos Olímpicos. Informes independientes señalan que las víctimas mortales sumaron alrededor de 400, mientras que en los medios oficiales hablaron de 30, todos jóvenes entre 18 y 20 años. Union demonstrators had come to protest against political oppression, but the army pours in and surrounds them. Then this. You can see people falling to the ground. ¿Cómo cubrieron los medios el movimiento estudiantil? La prensa extranjera que se encontraba presente en uno de los edificios calculó entre 5,000 y 10,000 asistentes en el mitin. Esa misma prensa calculó a cerca de 350 muertos y más de 1,000 heridos, mientras que las cifras oficiales de la Presidencia y la Secretaría de Defensa reportó a los periódicos 29 muertos y 80 heridos. Las crónicas de los diarios del 3 de octubre del 68 sobreviven como testigos históricos de papel. Se puede leer el reporte de periodistas asustados y confundidos por lo que vieron. El diario El Sol llevaba tan solo 3 años de su fundación a cargo del coronel José García Balseca, quien era dueño de la cadena de medios de prensa más grande de México. Su crecimiento como empresario se debió en gran medida a las buenas relaciones que mantenía con los presidentes de la época. Se publicó: el objetivo de las manifestaciones era frustrar los Juegos Olímpicos llevados a cabo en México. La fotografía principal es un camión en llamas junto a la presencia de estudiantes. Al lado de la imagen podemos apreciar el texto: el gobierno abrió puertas al diálogo. Los heridos: un general y 11 militares, 2 soldados y 20 civiles muertos. Los estudiantes usaron alternativas para difundir información real de lo que estaba sucediendo, como el radio, volantes, letreros y grafitis. La Universidad Autónoma de México sacó a la luz la única serie radial hecha por alumnos en el 68.
La Fonoteca Alejandro Gómez Arias preserva 17 citas de carrete del programa El Movimiento Estudiantil Informa. Fue un noticiero que se realizó entre julio y octubre de 1968, recogiendo lo que sucedía cada uno de esos días. En su registro sonoro, histórico, único y patrimonial, fueron conducidos estrictamente por estudiantes universitarios, integrantes del movimiento, con un promedio de duración de 20 minutos cada uno. Grupos de choque muy bien armados y con un plan perfectamente calculado, al servicio de intereses de una de las facciones en pugna, dieron un pretexto para propiciar la represión militar y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos en la Plaza de las Tres Culturas. La tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. El propósito evidente de esta acción era prender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento, que en ningún momento un solo estudiante participó activamente en la balacera. Cerca de la 1 de la mañana, tropas del ejército y demás cuerpos represivos invadieron la Plaza de la Constitución, en la cual habían permanecido varios contingentes de estudiantes. Los cuerpos policíacos desalojaron la plaza dejando un saldo considerable de heridos. Una joven murió. But a few of the posters remain, bitter but humorous. Pasaron varias décadas para que la gente pudiera expresarse con libertad sobre el tema. El horror paralizó el país, mientras que el gobierno se veía cobijado por la prensa. Poco a poco, las apuestas periodísticas fueron abriendo caminos, especializándose en visiones y temáticas, edificando ejes editoriales e intereses comunes con su público. Sin embargo, hoy en día los medios de comunicación tradicionales se encuentran en debacle por diversas razones. La falta de credibilidad, la parcialidad corporativo y política, la presencia por las nuevas tecnologías, el aumento del periodismo ciudadano, la explosión del periodismo independiente en Internet. Los medios de comunicación tradicionales como la radio, televisión y periódicos presentan niveles históricos de desconfianza entre la ciudadanía. De acuerdo con la encuesta realizada en Vivienda por Parametría, nunca antes se había registrado un porcentaje tan alto de mexicanos que dice tener poco o nada de confianza en los mismos. En el 2017, la empresa Parametría, dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de diversos temas, concluyó que el 83% de la población estudiada desconfiaba de los medios televisivos y el 79% desconfiaba del periodismo. En 2022, la percepción de los medios sigue siendo incierta en el público mexicano. De acuerdo con Soto Galindo y Digital News Report, la gente cree que hay una fuerte influencia política indebida en los medios. De igual manera, prefieren una marca consolidada que un periodismo independiente. Los medios de comunicación difícilmente pueden mantenerse objetivos y neutrales. Tienen el poder de orientar y dirigir normas de comportamiento. Incluso proveen pautas y mecanismos para interpretar la realidad desde ciertas creencias y posturas políticas e ideológicas. En este caso, el conflicto no es inclinarse por una causa o una posición política, sino que se utilizan espacios de gran repercusión para intentar establecer mensajes que fueron pagados por el propio gobierno y que solo benefician a su élite sociopolítica. Lo que necesitamos es una diversidad que permita informar con ecuanimidad, atendiendo a las subfracciones sociopolíticas que expresen profesionalmente sus posturas
y sin olvidar sus valores o principios, sobre todo teniendo en mente que el compromiso es con la sociedad. El movimiento del 68 nos muestra cómo los medios pueden moldear la percepción de los hechos y la importancia de cuestionar los medios oficiales, consultar varias fuentes y nunca quedarse con la duda. Hoy más que nunca necesitamos medios responsables y críticos para garantizar que la verdad sea difundida y escuchada. Muchas gracias por su atención.